¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches en una Podcast, Abismo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto verte nuevamente. Bienvenidos a Noches en los Podcast. ¿Sabes? El día de hoy quería preguntarte, ¿tú qué opinas sobre sobre el exorcismo? Mira, mi punto de vista es que hay mucho debate entre ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que es algo psicológico y no algo sobrenatural. Porque dicen que cuando una persona es poseída, los síntomas que presentan siempre lo enfocan más a algo mental. Pero ¿no crees que, por decir, al una persona, al estar poseída, en la personalidad o el ente o el demonio que por sí posee a la persona, es lo que por sí el cuerpo funcionaría como una vasija? Entonces, al entrar este ente, tomaría ¿cómo te diré? La personalidad o la manera de actuar de perdiendo el de la persona pues real, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, en todo caso, pues ya tendría como que, ¿cómo te diré? Un poco más de sentido, ¿no? Ajá, el cual pues sería que ya la persona deja de actuar como normalmente todos están acostumbrados y ya estaría actuando de esta manera. Ajá, en forma por lo que fue poseído, y ahí podrían decir que es un tema psicológico, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo te diré? O sea, en muchas películas, siempre que hay este suceso, lo primero que hacen es decir que es algo psicológico y de hecho, las personas encargadas en hacer el exorcismo siempre van acompañados, o sea, el padre siempre va acompañado de un psicólogo y un doctor, siempre para descartar que sea algo de medicina, médico, por decirlo de cierta manera. Bueno, es que sí, o sea, yo entendería que antes de decir, no, pues está poseída esta persona, tendrían que pues llevar una evaluación y un estudio de tanto... Sí, para descartarlo. Y pues ya en todo caso de que las pruebas estén... Yo sé, quiero suponer que ya los padres o esos exorcistas lo que tienen es como que un protocolo a seguir, ¿no? Sí. El cual si van teniendo como que ciertos rasgos o acciones de las personas, llegar a un punto en el decir, ¿sabes qué? Pues sí, estás poseído y ese tenía que emitir el anuncio al Vaticano para que pues dé la orden de que se haga el exorcismo, ¿no? Sí. De hecho, ¿tú has visto la película del exorcismo de Emily Rose? No la recuerdo muy bien, pero o sea, sí es una película un poquito famosa, ¿no? O sea, sí sé más o menos de qué va. Bueno, te quiero platicar un poquito de esa película, esa historia que fue basada en hechos reales. Okay. La verdadera que tuvo este suceso se llamaba Anneliese Michel. Anneliese Michel. Sí. Okay. Ella nació en Alemania en el año 1992. Su familia era muy devota, muy católica. Okay. ¿Y qué pasó? Sus padres, Joseph y Anna Michel, le inculcaron desde muy pequeña a tenerle miedo a lo que es el infierno y a siempre seguir las reglas de la iglesia, del catolicismo, y siempre estaba a eso enfocada. O sea, era muy devota a la religión. Y ella era muy, era una niña que era muy presentable, muy inteligente, siempre tenía muy buenas calificaciones, incluso ella tocaba el piano. Okay. O sea, de ahí todo normal, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cuando ella cumplió 16 años, en el año 1968, en la escuela tuvo su primer ataque epiléptico. Okay. Entonces la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, que eso lo que hace es que te hace tener visiones, alucinaciones auditivas, okay, y pérdida de memoria y entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pues a ella la empezaron a tratar, la llevaron al psiquiatra, al psicólogo, y no mejoraba. Y al pasar eso, ella juraba que oía voces en su cabeza que le decían que iba a arder en el infierno. Algo así como la esquizofrenia, ¿no? Sí, okay, que iba a arder en el infierno, que le decían muchas cosas. Y entonces su familia, desesperada, empezó a buscar ayuda en algo más espiritual, porque pues no le hacían nada a los psicólogos y el psiquiatra. Y cuando ella fue ingresada a un hospital psiquiátrico,
llegó un punto en el que ella empezó a rechazar los objetos benditos, por O sea, decirlo de que cierta sean de la manera. iglesia. Sí, cada vez que veía una cruz se ponía a gritar, el agua bendita, empezaba a insultar y ese tipo de cosas. Incluso se dice que cuando ella tenía su periodo, ella se hincaba más de 600 veces. Y al hincarse se lastimaba las rodillas hasta romperse los huesos. Ok. Se levantaba y se paraba. Se comía insectos, se tomaba su propia orina. Ok, tenía actitudes que no eran normales. Que no eran normales y de hecho llegó a tener una fuerza sobrehumana. Ok. Que pues la familia no lo explica. ¿Y qué pasó? Pues entonces la familia, como te digo, decidió buscar algo más espiritual y buscando entre varias iglesias, varios sacerdotes, por fin dieron con dos sacerdotes que les dijeron que le podían ayudar, pero Ok. siempre le rechazaban porque había un protocolo que decían que no podían hacer un exorcismo como tal hasta que sea aprobado por el Vaticano. Ok. ¿Y qué pasó? Pues después de varios rechazos por eso, cuando llegó el año 1975, un obispo autorizó por fin que se le hiciera el exorcismo. Y entonces, cuando pasó eso, los que iban a hacer el exorcismo era el padre Eamon Reigns Ok. y Ernest, creo que me parece que se llamaba el otro. Ellos lograron estar con ella, empezaron a diagnosticarla y ellos se dieron cuenta de que ella estaba poseída no por un solo ente, Ok. sino por varios, pero ahí está una cuestión de que no estaba poseída en sí por solo demonios, sino por almas, O sea, por personas. por personas. O sea, ya ¿Y no están- quiénes eran esas? Pues estaba entre ellos Hitler, Ok. Nerón, Judas y Caín. Judas Iscariote, ¿no? Sí, y Ok. Caín. Y, estos entes se apoderaron de ella, que incluso podía hablar varios idiomas y todo. Entonces ella empezó cuando empezaron a hacerle los exorcismos, hicieron como 66. Cada semana le hacían 2, 3 y ella no se curaba. Y llegó un punto en el que ella dejó de comer, se deprimió. Y en el año 1976 ella falleció de desnutrición y de deshidratación. Y cuando ella murió, su caso llegó al tribunal. ¿Por qué? Porque decían que en realidad ella no tenía nada de que fuera Una posesión. una posesión, sino que ella lo que necesitaba era ayuda. Pero cuando le hacían esos exorcismos, lo grabaron, hay fotos que todavía existen, grabaciones, y eso le mostraron al juez. Y aún así el juez dijo que no, que lo que ella tenía era mental y que lo que necesitaba era ayuda médica. Y esos padres, tanto como su familia, recibieron condena de 6 meses con libertad condicional. Ok. Y de ahí salió la película del exorcismo de Emily Rose. Ok. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas sobre Pues, eso? ¿De qué año me dijiste que fue? O sea, desde que empezó ella en 1952. O sea, ella nació en 1952. Y todo cambió cuando ella cumplió los 16 en 1968. Bueno, es que sabes, en esa época había muy poca información sobre pues, Claro. muchos padecimientos, ya sea mentales o físicos. Pero yo quiero pensar que por decir este juez, tal vez no se negaba a creer pues, Ujú. ciertas cosas. Y ante lo que él no podía comprender, pues quiso emitir un juicio, ¿no? Entonces, para él lo más lógico, lo más comprobable, pues era, pues ya viene siendo lo de una prueba psicológica o de un psiquiatra. Claro. Y pues no es como que un padre pueda venir y decir que, sabes que te doy una hoja firmada donde consta que tú estás poseído. Dudo mucho que se pueda hacer ese tipo de cosas. Y un juez pues admitiría más de la prueba de un psicólogo
para poder emitir un juicio. Y al ellos no contar con eso, pues podrían llegar a enjuiciarlos, ¿no? Claro. Y es como, por si te voy a poner un ejemplo pues, un poco absurdo, que digamos que, no sé, tú estés en una casa con un amigo y aparezca un ente y pues sí, desvivan a tu amigo. Cuando tú llegues pues, te llegarán los oficiales y todo. Cuando te estén juzgando y tú digas, no, pues es que fue un ente lo que lo agarró, tú no vas a tener manera de cómo comprobarlo. Entonces, Claro. para ellos el único responsable que va a estar, pues eres tú. Claro, sería lo más lógico. Entonces, ¿a quién van a enjuiciar y pues van a procesar? Pues a ti, porque Claro. no tienes la manera de cómo De comprobar que... Sí. Y bueno, pero cuando ellos fueron juzgados, mostraron lo que son las fotos y grabaciones donde incluso ella cambiaba la voz y decía en idiomas diferentes y maldecía tanto a los padres y todo. Incluso en las grabaciones hay una donde ella asegura que estaba incluso hablando con Jesús y con la Virgen María. Pues es que, ¿sabes? Siento que ahí podrían más que nada decir que era como que un trastorno de personalidad múltiple. Por eso creo que el juez se iría más a que es algo claro. Supongamos que fue real. Quiero pensar que unas cuantas fotos y unas grabaciones no se las podrían hacer válidas a que sea algo emitido pues por un profesionista, digámoslo así. Claro, de hecho, el que le hizo el exorcismo a ella, el padre Herman Reigns, y lograste ver alguna vez igual la película de El exorcismo del Papa. Sí. Bueno, está basada en ese personaje. Okay. Fue basada en hechos reales también. Y te dicen que él es uno de los más grandes exorcistas que tuvo el Vaticano. Que dicen que en su registro hay más de 6,000 a 10,000 exorcismos que él hizo. Okay. Y él fue el que fundó una fundación de puros exorcistas y una escuela de exorcistas. Okay. De hecho creo que actualmente existe una escuela de exorcistas, pero no sé exactamente de hecho dicen que él fue el que creó eso desde que pasó todo eso, porque él estuvo involucrado en ese exorcismo y en otros más. Bueno, ¿cómo te diré? Ok, tú en un episodio, creo que en el episodio anterior o hace 2 episodios, me platicaste de que a las personas les cerraban por decir el tercer ojo por medio de lo que le hacen la marca en la frente. Ok, ¿tú sabías que por decir en el bautismo es una especie de exorcismo? No. Se supone que es una especie de exorcismo porque pues cuando nacemos venimos básicamente del pecado. Entonces los padres están bendecidos, o sea, te están bautizando porque digamos que en la Biblia no te dice que te deban de bautizar, porque pues como vienes de Cristo, pues no, tú ya vienes bendecido por él, pero te piden que, o sea, ya la iglesia es la que te pide el bautismo, porque te hacen un pequeño exorcismo, porque lo que te dice el padre mientras te está bautizando es que liberen esa alma, pues esa es una alma de Dios y demás. Sí, Entonces, durante el bautismo lo que hacen es hacerte la cruz que tú dices para taparte el tercer ojo, para que tú no lo puedas estar, porque tú no lo puedas desarrollar. Y por eso dicen que muchas veces los que creen en alguna fe, mayormente en la católica, que es donde te bautizan de esa manera, son como que corderitos, son como que ovejitas que están, ¿cómo te diré? Que siguen a algo. Cegados de cierta manera. ¿No? Como que los tienen cegados. Esa es la creencia de eso. Fíjate que hoy tuve una plática sobre ese tema en el trabajo, de los exorcismos y de la religión en este sentido. ¿Por qué? Porque hay el invitado que tuvimos una vez, Saúl, ¿lo recuerdas? Okay. Bueno, él dice de cierta manera que es ateo, pero que a la vez siente que existe Dios, ¿no? Y mi forma fue como de decirlo, o sea, tú mismo te contradices en ese aspecto. Y me hizo una pregunta que me dijo, oye, ¿tú cómo crees que pase eso de que una persona sea poseída? ¿Qué es lo que vuelve vulnerable a una persona? Y yo le dije, mira, siéndote sincero, yo creo que cuando eso pasa es una persona que tiene mucho miedo. Y puede ser que tenga mucho miedo o incluso que sea muy devoto.
¿Por qué? Porque siento que se sugestiona mucho con eso, como que es más vulnerable a eso. ¿Tú cómo creerías? O sea, ¿pensarías tú que una persona que está abiertamente a eso realmente sea más fácil por estos entes? Es que, ¿sabes? Es como dices que, o sea, lo inclino más hacia un lado psicológico. ¿Por qué? Porque bien te puede empezar cuando tú tengas, por decir, un incidente o algo que marque tu vida, por decir, un suceso que sea muy fuerte para ti, y eso haga que tu cabeza, pues, así que explote para que tú ya no razones de la manera que deberías. Entonces siento que un problema, ya sea el fallecimiento de alguien, podría llegar a detonar. Como un estrés postraumático, ¿no? O sea, te podría llegar a detonar alguna reacción en ti para que tú puedas sufrir alguna especie de trastorno. Ahora, si lo pones del lado de la religión, y por qué creería que una persona es más vulnerable a ser poseída que otro, yo siento que sería la persona que tenga más fe. ¿Por qué? Porque siento que estarían pero tan pegados a la religión, o sea, muy pendiente, ¿no? Sí, entonces esa fe le podría generar un miedo. Entonces ese miedo los podría hacer, pues, más vulnerables ante la presencia de algo, a que tú, pues, no lo consideres de cierta manera que pueda llegar a ser poseído, a una persona que todo el tiempo lo estaría pensando. Claro. Entonces yo siento que una persona que sea demasiado devota, sería una persona más vulnerable. En ese sentido. Y de hecho, bueno, como te expliqué en ese caso de Annalise Michel, a partir de ese momento empezaron a hacer que los que hicieran el exorcismo siempre fueran acompañados ya sea por un doctor y un psiquiatra. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros en atender al paciente y para descartarlo. Pero ahora yo siento que ahí es un debate muy fuerte. ¿Por qué? Porque del lado clínico, pues estarías diciendo, bueno, enfermedades mentales, personalidades múltiples, etcétera, varias cosas, ¿no? Y por otro lado está de que una persona haga esos hábitos de, no sé, incluso romperse los huesos sin sentir nada, o la fuerza sobrehumana. Incluso hay registros de que dicen que podía sostenerse de una pared lisa. Y ahí es como que dice, bueno, es un 50% clínico y un 50% algo sobrenatural. Y si se inclinan más a lo que es lo sobrenatural, un exorcismo, yo siento que sería más como de siempre el estado clínico. ¿Por qué? Porque incluso la adrenalina te hace tener mucha fuerza. Y te hace ser el cuerpo humano es demasiado sorprendente de cierta manera. Sí. Y pues yo siempre me inclinaba más por eso, por el lado clínico. Pero que, por ejemplo, en el caso de ese que te comenté, que él dice que la poseyó Hitler, decía muchas cosas que nadie sabía, que solo ese personaje sabía. Y ahí es como que tú, no sé, como que me lo cuestionaría muy, muy poco. ¿Tú cómo lo ves de cierta manera? Pues es que sí siento que por decir esos ataques de ira en los cuales dicen que tienen mucha, pero mucha fuerza, podría ser tal vez la persona se siente atacada en ese momento, entonces lo que hace es tener una descarga de adrenalina, y es lo que le podría dar la fuerza, pues, para poder forzajear contra varias personas, y eso es lo que le llamarían una especie de fuerza sobrehumana. Sí. Ahora, en la parte de que sí podrían estar, o sea, en una pared o algo así, siento que eso ya sería más parte como de ciencia ficción. Sí. Y al poder ya punto, así como dices que ella dijo ciertas cosas que nada más este personaje pues podría saber, el personaje del bigotito. Sí. Pues ¿cómo podrían comprobar que solamente él lo sabía? Claro, exacto. Entonces yo podría llegar y decirte, no, pues tal cosa dijo él o pensó, pero pues él ya no está para confirmarlo. Entonces, ¿de qué manera podrían corroborar que lo que esta persona está diciendo
es real. Y en una situación, bueno, en esa situación, ¿qué pasaría si realmente dice algo que supuestamente esa persona solo sabía? Y pues, no sé, llegan a investigar algo y al final dicen, sí, sí es verdad. Pues sí, a menos de que no encuentren un diario de él, Exactamente. pues ahí no siento que tratarían de investigarlo todavía más. Más a fondo. Pero lo primero que harían sí es como que apegarlo a un suceso pues, paranormal. O sea, o en este caso, pues un caso de posesión, pues por medio de sí, este. te digo, las posesiones han inspirado hasta muchas películas y es un sinfín de cosas que se va tanto como, te digo, la ciencia como algo paranormal. Bueno, yo igual te quería platicar pues una historia. Claro. Esta historia es de Anna Eklund. Okay. Pero Anna Eklund era más como que su tipo seudónimo. Lo pegan más como a, ¿cómo se llamaba? A Emma Smith. Se supone que el verdadero nombre de esta mujer era Emma Smith. Okay. Bueno, Emma Smith nació en 1882 en Wisconsin. Okay. Se dice que ella nació pues en una casa que era muy devota a la fe católica. Entonces ella creció como una niña alegre, feliz, que todos tenían como que era una buena niña. Se la vivía pues yendo a la iglesia, a misa, ahí pasaba pues la mayor parte del tiempo. Entonces se dice que cuando ella llegó a la edad de 14 años, le empezaron a suceder una serie de cosas. Okay. Entonces aquí sale a reducir su papá, que se llamaba Jacob. ¿Era Jacob o Jacob? Sí, era Jacob el papá. Okay. Entonces se dice que su papá era una persona muy, muy católica, muy devota, de puerta para afuera, pero de puerta para adentro era lo peor de lo peor. Era Okay. blasfemo, insultaba a la iglesia. Su mamá de Ana falleció en el lapso de lo que ella cumplía por sus 14 años. Y se dice que cuando su mamá estaba en el lecho de muerte, él empezó a maldecir a la mamá, porque pues era una persona mala. Pero ante la sociedad, él estaba como una persona muy buena, de buen corazón y muy trabajador. Nadie creía que básicamente esa persona era ahora sí que un demonio detrás, o sea, en su casa. Okay. Hacia afuera era como que un santo, era considerado un santo, pero dentro de su casa las cosas cambiaban. Bueno, cuando Ana tenía 14 años, se dice que su papá empezó a cambiar su manera de ser con ella. ¿En qué sentido? Que las pláticas ya empezaron a ser algo incómodas para Ana. Ya pues ella al estar desarrollando, pues ya su papá se le comenzó a insinuar. Okay. Para que pues tengan actos de ¿cómo se puede decir? Llegó a tener interés hacia ella. Ajá, como que un interés íntimo con su hija. Okay. Entonces él le empezó a hacer ese tipo de proposiciones a ella. Okay. Para que ella aceptara pues tener intimidad pues, con su papá. Ella se negó, o sea, no aceptó el tener algo que ver con su papá. Y se dice que al ser rechazado por su hija, la empezó a odiar demasiado, pero la odiaba. Y lo único que logró hacer él fue apegarse a su parte de la fe católica. Ajá. Y lo que hizo fue que le empezó a decir que ella era el mal, ella tenía el mal adentro. Okay. Que era una especie de bruja. Entonces lo empezó a gritar, y la gente cada vez que veía a esta jovencita ya la miraba raro, pues por lo que su papá ya andaba contando sobre ella. Entonces se dice que Ana tenía una madrastra. Esta madrastra se llamaba Mina. Okay. Se decía que Mina era una especie de bruja que practicaba la magia negra. Entonces esa persona de igual manera pues era mala con Ana. Entonces, a raíz de todo esto que le empezó a suceder con su papá, ella se empezó a volver como que una niña reservada, dejó de ir a misa, dejó de presentarse en la iglesia, ya no quería hablar con nadie, ya empezó a tener como que ciertos comportamientos
¿cómo te diré? Que no era normal. Que no eran de normales. llevarlo para allá. Entonces todo lo que tenía que ver con la religión le causaba de repulsión, Ok. de que no podían acercarle una especie de rosario, una cruz, algo que tuviera que ver con la religión, le causaba repulsión a ella, no lo podía ver, no se lo podían acercar pues, a Ana. Entonces, eh, se dice que eh, había un padre que se llamaba Teópiles. Entonces, este padre era una especie de exorcista, pues ya tenía pues una cierta experiencia de exorcismos y todo. Entonces, cuando ella la empezaron como que a examinar por otro padre, pues el de su parroquia, y se empezaron a dar cuenta de que realmente sí tenía una especie de posesión. Lo que hicieron fue que empezaron a dar aviso pues a este padre para que en efecto pues lo mandaran a hacer el exorcismo. Entonces envían a este padre pues para ver a Ana, y empezó o sea, bueno, él llegó a este lugar, llegó nada más pues con una Biblia, un morralito de cuero donde tenía su Biblia, y con su traje, no llevó con maletas ni nada. Entonces se dice que en efecto le llevó a practicar una sesión de exorcismo, ¿no? Ajá, una sesión de exorcismo, y pues la niña empezó a comportarse pues, normal, y pues esta persona se volvió a ir. Entonces pasaron los meses y muere el papá, muere Jacob. Entonces esto desencadena otra reacción en la niña, que lo que hace es que le vuelve a volver esa rabia, esa ira, y pues lo que el padre o sea, el párroco de esta iglesia vuelve a dar el informe de que pues a esta niña está siendo poseída nuevamente. Entonces se dice que pues volvieron a hacer una especie de revisión para pues, ver que sí para que sí tuviese la posesión. Entonces cuando alguien le hacía como que ciertos cánticos de la iglesia, o le empezaban a hablar en latín, esa niña empezaba como que a emitir gritos y empezaba a sacar espuma por la boca, no podía escucharlo. Y cuando mientras ella pues gritaba y todo, se decía que empezaba a hablar como que idiomas mientras gritaba, y no la podían pues parar de estar gritando, de estar llorando ahí y todo lo demás. Entonces lo que hacen es que al darse cuenta de que pues sí, en efecto nuevamente pues está poseída ella, emiten un llamado al Vaticano para que vuelva a enviar al exorcista, sí, a este padre de Teópiles. Entonces, cuando por decir envían de nuevamente a este padre, lo que hacen es que él empieza a hacerle como una serie de pruebas a ella. Entonces pues ella dejó de comer, dejó de tomar agua, y se decía que mientras ella o sea, tenían el miedo de que ella pudiese llegar a morir, pues porque no consumía nada, no comía nada. Entonces cuando a ella con engaños la llevan pues a la iglesia para que pues allí le empiecen a hacer como que el tratamiento y todo, pues cuando ella llegó se dice que dos hombres grandes la agarraron pues para poder meterla, y que ella no se dejaba. Entonces que ni estas dos personas podían con la fuerza que ella tenía, que era tanta su fuerza que ellos no podían contra ella. Entonces cuando tenían a Ana pues en este sitio, de que ya pues tenían como que comprobado de que sí pues, tenía una posesión, mal, ¿no? Ajá, tenía un mal, lo que hicieron fue que en base a estas pruebas, cuando a ella le daban como que comida, se dice que cuando le sentaron su plato de comida, como todo lo de la iglesia estaba bendito, entonces le echaron agua bendita a la comida, pues con la que lo prepararon. Entonces que Ana no sabía que esa comida tenía agua bendita. Entonces cuando se la acercaron, que le empezó a gritar a la monja que le dio la comida: aléjame eso de aquí, no me des esa comida.
que le empezó a gritar eso y que la monjita se asustó por lo que le estaba gritando a ella. Y lo que hicieron pues fue que pues, le retiraron la comida. Entonces, que pues a pesar de que ella tomaba agua como que por cucharitas de agua, que era algo ilógico que ella se la pasara vomitando, que ella vomitaba grandes cantidades de líquido, que era algo ilógico que ella se la pasara vomitando, que ella vomitaba grandes cantidades de líquido, que era algo ilógico que ella se la pasara vomitando, que ella vomitaba grandes cantidades de líquido, y que se dice que no solamente líquidos vomitaba, que también vomitaba como que objetos. No especifican qué tipo de objetos vomitaba ella, pero que se la pasaba maldiciendo siempre, se la pasaba gritando, que metía como que chillidos, como que se la pasaba gritando, que metía como que chillidos, como que gritos guturales empezaba a ser muy fuertes, y en ese lugar todo el tiempo se escuchaban esos tipos de gritos. Entonces, allí en ese lugar, este padre, ¿cómo te diré? El Teópiles, empezó como que a pedirle a ciertas iglesias que le hicieran el favor de que en esa iglesia pudieran seguir el tratamiento pues de Ana. Entonces muchos al saber qué era lo que este padre estaba haciendo y por qué estaba ahí, al tener el conocimiento, se negaron rotundamente a ceder su parroquia pues para que en ese lugar sigan tratando pues a Ana. Entonces había un padre que se llamaba Joseph. Entonces Joseph era amigo pues de Teópiles, y él le dice que sí, que ellos pueden hacer pues el ritual, o sea, el exorcismo pues en su parroquia, que no había problema pues porque lo fueran a hacer allá. Entonces se dice que pues llegaron a ese lugar, y lo que hicieron fue que, por decir, el exorcismo lo dividieron en 3 partes. Entonces se dice que el primer exorcismo que le hicieron a Ana fue del 18 al 26 de agosto de 1902. Okay. Si lo tienes en cuenta, ella nació en 1882. Sí, es bastante. Entonces, pues estaba básicamente en el siglo XX. Es este tipo de historia. Sí. Entonces, durante el primer exorcismo, lo que hicieron fue que pues estaban ahí con ella y le empezaron a decir, pues darle las bendiciones, y se decía que el padre tenía que estar completamente bien, que tenía que estar confeso, que tenía que protegerse a él, que tenía que proteger a las personas que iban a él, porque junto con él iba el otro padre que era Joseph, iba una serie de monjas pues para apoyarlo. Sí. Porque Ana lo que hacía era que tenía tanta fuerza que se empezaba a revolcar, que se escuchaba como sus huesos empezaban a sonar, mientras empezaba a hablarle, a darle las oraciones para que pudieran exorcizarla. Entonces se dice que pasó el primer exorcismo así, gritos, se escuchaba que se rompían huesos, que se veía que ella podía como que levitar en la cama. Entonces pasó el primer exorcismo y descansaron un tiempo, pero que Ana nomás no se sanaba, que ella seguía. Okay. Entonces el segundo exorcismo que le hicieron a ella fue del 15 al 20 de septiembre. Okay. Entonces en este exorcismo lo que hicieron fue que lo mismo, le empezaron a dar pues a ver si las oraciones y todo, y lo mismo se empezaba a revolcar, empezaba a sonar sus huesos, empezaba a gritar como un cochino, que empezaba a hacer como que gritos de animales, ¿no? Ajá, que empezaba, como que ella empezaba a hacer, como que empezaban a ver como que susurros, que muchas veces ni siquiera venían de ella, que escuchaban susurros, gritos que no provenían de ella, que venían de otro lado. Entonces pasó la semana, e inclusive pensaban que este padre Teópiles iba a llegar a morir pues en ese suceso, porque era tanto la vibra y el que él creo que en ocasiones pues, se pasaba su comida, no se alimentaba pues por estar ahí. Uh-huh.
pensaron que iba a morir de inhibición. Entonces terminó el segundo exorcismo y vieron que nada, o sea, ella continuaba con sus problemas, seguía pues maldiciendo, ya tenía los labios resecos, ella ya estaba muy delgada, de que no podía, no comía, y que todo el tiempo estaba vomitando demasiado, y que inclusive era muy, pero muy extraño el que ella vomitara tantas cantidades, Sin tener porque nada en el no tenía estómago. nada en el estómago, que lo único que tenía era, como que te digo, cucharitas de agua y nada más, no comía, no se alimentaba y no podía tener nada que sea pues, por parte de la iglesia, porque como estaba bendito, Lo pues ella rechazaba. sentía repulsión a todo lo que provenía de la iglesia. Entonces llegó el tercer exorcismo. Este se dio del 15 al 22 de diciembre. Entonces durante el exorcismo empezaron a lo mismo, empezaron a dar las oraciones y todo. Y este padre le empezó a decir que diga su nombre, que le diga quién es. Y en una de esas se escuchó una voz que le dijo que, Soy Belcebú. Ok. y le dijo, O el diablo me mandó a atormentarla y que no la deje en paz. y que agarró y que él siguió, pero que como que trataban de hablarle, pero se dice que cuando estos padres están como que haciendo un exorcismo, no deben de hacerle caso al demonio, Sí. no deben entablar una plática con él, deben de hacer como si no existiera, ellos tienen que estar rezando y exorcizándolo todo el tiempo, a pesar de que le esté hablando con voces, con la voz de la persona, con la voz no sé, de un familiar de ellos tienen que ignorarlo totalmente, tienen que seguir haciendo su exorcismo. Entonces, que pues ya tenía el conocimiento de que uno era Belcebú. Ok. Entonces que siguió, y que en una de esas que le dijo este padre, Judas, ¿eres tú? Y que se escuchó una risa, y que le dijo, Sí, soy yo. le dijo Judas Iscariote, y le dijo, sí. A mí me mandó el diablo a atormentarla, a molestarla de tal grado que ella llega al suicidio. Y que le dijo Y me mandó porque su padre, al Jacob, al ella no querer tener relaciones con él, se la entregó al diablo. Ella la ofreció y pidió que la poseyeran porque no quiso estar con él, no tener intimidad con él. entonces este personaje, por esta información de que él fue quien la vendió, pues es importante, ahora te voy a decir por qué. Entonces, que pues este Judas lo que trataba de hacer es que si la persona se colgara o que se quitara la vida ella misma. Por eso la estaba atormentando todo el tiempo. Y que eran enviados, pues ahora sí que por el diablo para que la atormentaran. Entonces que él siguió con su ritual y todo. Y que le dijo, dime tu nombre. Y que le dijo, Mi nombre es Joseph Clap. entonces esta persona, ¿por qué había poseído a su hija? Por maldad. ¿Por qué? Porque él no quería tener intimidad con él, se la pasó atormentándola, se la pasó atrás de ella, y como él hizo básicamente una ofrenda al diablo, su alma la condenó a vagar en el infierno. Entonces por eso él estaba en este lugar y decidió poseer a su hija. Ok. Y siguió y salió un cuarto ente, y que le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Mi nombre es Nina. si lo recuerdas, Nina era la madrastra de Ana. Y le dijo, yo Fui enviada para atormentarla. Fui enviada para estar detrás de ella. ella no tuvo nada que ver con el ofrecimiento que hizo ¿cómo se Su dice? padre, ¿no? Ajá, Joseph, era Joseph, ¿verdad? Sí. No, Jacob. Entonces ella no tuvo nada que ver con el ofrecimiento que tuvo Jacob O sea, de Ana. entregarla, ¿no? Sí. Lo que hizo fue que a 4 de sus hijos los desvivió. Ella, en su brujería, en su loquera, lo que hizo fue que desvivió a 4 de sus hijos. Y por eso ella fue condenada a vagar en el infierno. Y entonces este padre ya sabía, él tenía conocimiento de quiénes eran los que estaban atormentando a esta mujer. Entonces él, al tener ya el nombre de estos, empezó a desterrarlos
a mandarlos donde estaba. ¿Por qué? Porque se dice que pues esos demonios lo que tenían que hacer era, por si el padre, decirles: te destierro, vuelve al lugar, decirles a dónde se van a ir y en qué momento. Pues le dicen como que vete de ese lugar ahora. Porque si le dices vete de este lugar, no le estás diciendo en qué momento. Te dicen ok, Sí, pero claro. se quedan en ese sitio. Entonces, él empezó así que los desterraba y todo. Y en eso se dice que se nubló el lugar y que se escuchó una especie de rayo. Y poco tiempo después, todo se quedó claro. Y que Ana recuperó la conciencia. Entonces, se dice que a partir de ese momento Ana empezó a tener una vida normal, una vida común, y que este padre, que pensaron que pues iba a fallecer por todo lo que tantas sucedió, cosas. que no le pasó nada, que ese padre vivió hasta los 72 años, hasta que ya falleció. De hecho, hay un libro donde narran ese tipo de historia, porque se supone que este exorcismo es una historia real, que de hecho fue relatado por otro tipo de padres. El libro, pues le voy a dejar una foto pues, en cualquier parte de la pantalla, y que a partir de ese momento todo estuvo en calma. Y siguió su vida tranquila. Hay unas curiosidades acá, mira. El padre que yo te comenté de Herman Reigns, de tantos exorcismos que él hizo, en uno de esos él dice que se encontró con una persona que tenía un exorcismo, o sea, que tenía un ente mucho más fuerte. Okay. No dejó registro de eso, ¿no? Y el único registro que dejó fue algo que me llamó la atención a la historia que contaste, es que dice que expulsaba objetos. Bueno, él dice que una persona que está poseída podría sacar clavos de la boca, incluso navajas. Okay. Y en eso que también le preguntó a ese ser que quién era, y él dijo que era Belcebú. Y él le preguntó, ese padre le preguntó: ¿por qué tienes más miedo cuando menciono a Nuestra Señora que cuando menciono a nuestro Rey Jesús? Y Belcebú se empezó a reír muy feo de él y le dijo: porque me da más pena y más lástima ser derrotado por una mortal que poder. Y él le dijo: ¿pero a qué te refieres? Y le dijo: Pues que ella siempre ha estado viva y ella es una mortal con descendencia. Y le dice: no, tú estás mal. Y él empezó a decir que no, que él no sabía las cosas y que su Vaticano le ocultaba todo. Y en eso hizo que la persona que tenía se empezó a rascar y empezó a gritar muy feo, que hasta empezó a desgarrarse a su corazón. Y así falleció esa persona, y fue el único registro que dejó de ese exorcismo. Okay. Y la historia que me contaste si te lo pones a pensar, tiene mucha similitud con la que te conté, de la forma en que fue poseída y los entes, porque decía que también no era uno solo, y mencionaste los mismos que poseyeron a Annalise Mitchell. Ajá, a excepción de su padre y Exactamente. su madrastra. Okay. Y otra similitud es que dejaron de comer, dejaron de tomar agua. Y, o sea, el día que me preguntaste si la que yo te conté es que siento que me sigo inclinando más a lo clínico. Siento que es como más por temor que lo hicieron, porque a Annalise Mitchell desde niña le inculcaron el miedo al infierno y a siempre ser devota. Igual que a Ana, me dijiste que se llamaba, le hicieron lo mismo. Yo siento que eso mismo les generó el miedo. Y de tantos sucesos que ella pasó, siento que el padre más bien lo que hizo fue como que ella se creyera que iba a ser liberada de cierta manera. Como que, no sé, por decirlo así, una persona que tiene un trastorno mental, ya sea, no sé, ataques de pánico o algo así, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a ir al psicólogo. ¿Y qué es lo que le dice un psicólogo? Tienes que salir adelante, tienes que hacer, no sé, tantas cosas para que tú te sientas bien. Y siento que tantas cosas que él empezó a decir, como que ella misma se lo fue creyendo, así como se creyó el miedo.
De hecho, igual, de la parte donde se dice que ellos empiezan como a contorsionar, como que a tronar sus Sus huesos, huesos. se podría decir que pues es como la epilepsia, de Ujú. que empiezan a meter fuerza, en que empiezan Exactamente. pues, les da su ataque y se puede llegaría a relacionar. Ahora, lo que te podría preguntar es, ¿y qué pasaría con el vómito? Con que pudiesen llegar a vomitar objetos. Es que es a lo que voy, o sea, siempre puede haber algo que tú no puedas explicar, ¿no? Pero es que no sé cómo podría explicarte eso. Del vómito, pues yo no lo podría explicar, y lo de los objetos siento que sería algo más ficticio, no sé, como que puede ser de que, no sé, habrá escupido, no sé, quizás se mordió un diente o algo y se lo sacó de tanta fuerza Ajá. y lo escupió, y no sé, como que por el miedo, tú crees que es otra cosa, ¿no? Ajá, dirías que, pues, pero ¿cómo podrías confundir un diente con un clavo? Bueno, eso sí. Esa podría ser mi pregunta. Pero de igual manera, eh, con tuyo te podría justificar la parte del vómito con la bilis o con el jugo estomacal, Claro. pero no podrías vomitar tantas veces y en gran cantidad, Sí. más que solamente Y un menos par si de estás veces. deshidratado y sin fuerzas. Exacto, y pues ella nomás consumía como que ciertas cucharitas de agua. Entonces, tal vez si nos inclinamos del lado que sí existe, porque no dudo que existan cosas de las cuales no tenemos idea, Claro, de que pues básicamente estamos dando nuestro punto de opinión, ahora sí que desde nuestra ignorancia, ¿no? Porque pues no tenemos como que un acercamiento a eso, ajá, por no decirlo tenemos una así. experiencia con Exactamente. este tema pues cercana. Entonces, yo me inclinaría en que podría ser ¿cómo te diré? Un caso de exorcismo, pero pues igual lo que me causa ruido es que sigan existiendo este tipo de escuelas, Así. aunque actualmente ya no es común escuchar sobre un exorcismo, pero siento que si llega a pasar tampoco lo pasaría Sí, en los periódicos o en las noticias, se quedaría más como otro secreto del Vaticano. sí. De hecho, lo que te digo, ese padre que te comento fue muy importante para crear esas escuelas. Y y él tiene, o sea, los obispos mayores tienen que saber a quiénes le van a dar ese puesto, porque no es para cualquiera. Porque es tanto psicológico como el estudiar todo lo que es la Biblia y los pasajes y todo ese rollo. Y de hecho, en México se dice que solamente existen 44 padres que pueden hacer exorcismos a nivel profesional, y la mayoría están en España. Ok, ahora, ¿tú qué pensarías sobre toda la historia que te platiqué? Es que, como te digo, tiene mucha similitud con la que te conté. Y lo que tú me contaste al principio yo lo veía como que fue más por temor, que lo que ella empezó a sentir repulsión por lo que le decía a su padre, como que se lo creyó de cierta manera, de que sí va a ser maldecida, se va a ir al infierno, y que no sé, tal vez igual ella tomó la actitud de que estaba poseída por ciertos demonios y por sus padres y Sí, o su sea, madrastra, por el miedo, ¿sabes? ajá, o sea, de igual manera, el papá pudo haberle ocasionado pues un trauma, Sí, porque pues digamos que de puerta para afuera, pues claro, sabía que era una familia unida y todo, pero ya dentro de la casa, pues este persona se envolvía es ahora sí que muy en un diferente. demonio para Sí, su es como familia. aparentar con las Sí, y personas. ahora sí que su lugar seguro pues de Ana pues ya no existía. Sí, porque pues fue la religión, y al ver que pues se lo están saboteando, que le están diciendo cosas que malas, es como de, bueno, me estás destruyendo mi fe. ¿En qué voy a creer ahora? En lo que me vas a decir. En lo que me estás inculcando, no me estás inculcando un miedo. Me estás inculcando el miedo y que me voy al infierno, y no sé, tal vez en su inocencia por no conocer más sobre un tema, y que eso era su refugio, fue que pues, bueno, ahora sí me voy a ir al infierno. Pues, Y de hecho, igual cuando Annalise Mitchell murió, antes de morir lo único que dijo a últimas fuerzas fue: perdóname mamá, lo siento, tengo mucho miedo. Y después de que le hicieron todo el exorcismo y todo, se calmó y fue lo único que dijo.
Ok. Bueno, pues sí, o sea, te digo, yo me quedaría en un 50-50. O Sí, sea, claro, porque pues como te digo, yo igual, pero como dices, porque pues no hemos tenido una experiencia hacia eso. ujú. Y pues lo único que conocemos en sí es por libros, videos y la mayoría de cosas por películas, que te dicen basado en hechos reales, pero no sabes exactamente cómo, Sí, qué pues fue todas lo las que películas sucedió. las alteran demasiado, o Claro. sea, las llevan a una realidad que tú dices, no, o sea, Ujú. no podía ser. ¿Sabes? Y Sí, de hecho, esta historia de Emma Smith o pues Anna Clone tiene igual su película. sí. Sí, hay una película, creo que es la primera del Exorcista, que está basada en hechos reales. De todas maneras, de igual manera, Mm, les voy a dejar una imagen de la película pues, en una parte de la pantalla claro, para que si gustan verla, igual pues, la vean claro. y esta historia pues relata la vida de Emma Smith. Sí, pues te digo, tiene demasiadas similitudes. Y la que te conté igual es la exorcismo de Emily Rose. Y de hecho en la película se supone que te muestran fragmentos de lo que grabaron, Ah, de la historia de la real. historia real, Ok, de sus gritos, de cómo ella empezaba a maldecir y a gritar en otros idiomas. Y ok. pues ahí, bueno, de ahí la gente se empezó a creer de que, bueno, sí es cierto. Pues sí, después salió te digo, el exorcismo del Papa, que fue del padre que te comenté. Ok. ¿Sabes? O sea, em, tu conclusión sobre ahora sí que el exorcismo, ¿cuál sería? Mi conclusión, pues te digo, yo sería que es más un estado mental. Ok. Un estado mental y pues que no hay justificación en eso, ¿sabes? O sea, tú nomás dirías que la persona que quisiera decir que está poseída o algo así, Es sería que más como que un estado psicológico. O sea, sí, es tú que dirías más como que como recomendación pues asistir a un psiquiatra, ¿no? sí, porque yo no siento que en mis pensar yo no siento que la religión te ayude, ¿sabes? Y ahora supongamos que si va al psiquiatra y Y todo, y en tampoco base a mejora. medicamentos, no mejora, ¿qué podrías? O sea, a qué lo asemejarías tú? Pues es que yo te digo, yo soy muy escéptico en el tema de la religión Pero, y no podría decirle que al lo que me estás diciendo de que no le ayuda el psiquiatra, el psicólogo, no podría decir busca ayuda en Dios o en la fe o pero algo así, yo, o no o sea, sé. yo no te dije la mandarías Ujú. al Vaticano, por decirlo así. Yo te pregunté, ¿tú qué pensarías Que si después pudiera de ser. recibir un tratamiento psicológico y todo, esta persona no mejora? ¿Qué es lo que tú le podrías recomendar, digamos, en un suceso, en una situación ficticia que te llegas la historia? ¿Qué le podrías decir o recomendar que ella pudiera, a dónde acudir para pedir ayuda? Pues dejando nulo lo que te digo que yo no creo en nada de eso, Ajá. pues yo le diría busca ayuda en la iglesia o en la Biblia, no sé, Pero porque sería, porque pues no habrá algo que le ayude, tanto el psiquiatra no le va a ayudar, no le está ayudando, y pues esa sería mi conclusión como de, no sé, busca la manera, una religión o algo, ok, porque pues no sabría en sí qué recomendarle, ¿sabes? yo te daría como que mi punto de vista, o sea, toda mi recomendación para la Ok, persona. Si esta persona ya fue, por decir, a un psicólogo, a un psiquiatra, y en base a sus tratamientos y todo, pues no no mejora, mejora. yo haría de un lado mi creencia. ¿En qué sentido? En que yo no soy el que necesita La mejorar. ayuda, claro. La que necesita mejorar es la persona. Si esta persona cree en la iglesia, cree en Dios, cree en Jehová, cree en un perro, cree en un gato, cree en un pájaro, yo le diría que busque ayuda en base A a lo su que creen, creencia. ¿no? Ajá. Claro. Que ella se acerque a su iglesia, que se acerque con una persona que pues, ahora sí que sea que Perfecto. sí, y que se sienta cómoda y en confianza con esta para que busquen ayuda. Supongamos que sí, es un tema psicológico, pero
ella al estar en un lugar donde se sienta más cómoda, Más seguro de cierta manera. podía llegar a mejorar de cierta manera, como el de Ana, el que te conté, Claro. que pues ella pues estando en la iglesia y todo, hicieron el exorcismo y que ella mejoró, pudo continuar con su vida normal. Yo te digo, o sea, yo no le diría a la persona, yo no creo y no te voy a recomendar. O sea, yo le diría, apégate a lo que tú crees, acércate a tu iglesia o con tu pastor, tu padre, con lo que quieras, y busca ayuda y pues sigue los pasos que ahí te digan, pues para que tú puedas mejorar. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, ¿por qué te digo que yo no podría hacer eso? Porque, no sé, yo no creo que eso sea bueno, pero pues como te digo, yo no puedo hacer mucho de lado. El hecho de que por yo no creer, le voy a hacer creer que eso le va a ayudar. O sea, para mí es un debate muy grande eso, ¿sabes? Sí, Como, o sea, yo sé que la persona lo puede necesitar, yo sé, pero te digo, sería como engañarlo a esa persona. Ahora supongamos que esa persona tampoco cree y por el miedo empieza a creer, pero yo no le diría, o sea, ¿sabes qué? Ve a ese lugar porque te vas a hacer sentir mejor. y pues muchas ocasiones sucede de que por el miedo pues, las personas Sí, claro, se comienzan a creer acercan, sí. nuevamente. Ajá. Ok. Y fue por eso que te digo, o sea, yo no sabría qué hacer, porque te digo, yo tengo un tema muy, muy grande con eso, ¿sabes? Yo no puedo decirle a una persona que se siente mal, ¿sabes qué? Ve a la iglesia, te va a hacer sentir mejor. Y, o sea, tal vez por ayudarlo, pero se me haría muy difícil, ¿sabes? Yo simple y sencillamente, o sea, yo tampoco soy muy apegado a la religión, Claro. no creo en religiones, pero solamente les diría lo que esa persona Para quiere apoyarlo, escuchar. claro. Bueno, sí, es como pues por el efecto placebo más bien, ¿sabes? Ajá, O sea, lo que piensas te va a ayudar. ok. Podría ser. Bueno, y bueno, ya pues, dejando el tema pues, del exorcismo, me gustaría comentarte un par de historias que nos envió una persona. Ok, Bueno, esta persona, no te lo voy a relatar, esta persona es de República Dominicana, ok, entonces nos platica que él ya no está o sea, se separó de su esposa. ok, Entonces, pues él tuvo una hija con ella, o sea, con su expareja. ok, Entonces, en una ocasión, su expareja le llegó a comentar de que se escuchaba que alguien se subía a su techo ok, y que se podía escuchar que habían pasos en el techo. Entonces, que a su ex esposa le daba mucho miedo, pues, el escucharlo. Y ella se lo llegó a comentar a él. Entonces, en una de las ocasiones que él fue a visitar a su hija, pues se llegó a quedar a dormir en la casa de su ex. ujú, Entonces, que en esa ocasión, que él escuchó ruido, que de igual manera escuchó que alguien se subía al techo. Y al estar en el techo, que él salió ok. y que empezó a gritar, ya sé que estás ahí, ya sé que estás en el techo. Si llego a salir, te vas a meter en problemas. Ok, creyendo que era un ladrón, ¿no? Ajá. Ok, Entonces, que él salió de la casa y salió al patio, pero que no salió por la puerta, que salió por una ventana, ok, como para que no vea que llega por la puerta y lo pueda como que rodear, ¿no? Entonces lo puede agarrar descuidado. Entonces, en la parte de los patios de los vecinos estaban prendidas sus luces y por medio de esa luz podía ver hacia el techo. Entonces, que cuando él salió, que vio a un hombre alto en la parte del techo, pero que a pesar de que había bastante claridad por los focos que estaban allí, que a esta persona no lo podía ver bien, que solamente le veía como que una silueta negra y tenía como una especie de sábana, como un cobertor, una cobija ok, negra, que era como que lo que pues, con el aire pues ondeaba. Entonces que él empezó a decir que se bajara, porque sí, así ya estaba metido en problemas con él. Entonces lo que esta persona hizo fue que cuando él miró al suelo, que pudo observar un par de piedras grandes, y lo que hizo fue levantarlas y tirárselas, pero que no le dio. Entonces que en ese momento que él arrojó las piedras, que no sabe por qué, pero las luces de sus vecinos se apagaron
y en el momento que las luces se apagaron, que le empezaron a tirar piedras a él del techo, de donde se encontraba esta persona o este ser. Entonces que cuando, que él describe que cuando le empezaron a tirar las piedras, que no era como que una persona agarra una piedra y te esté tirando, que básicamente era como una lluvia de piedras, que era como si 10 o 15 personas le estuvieran tirando las piedras, y que él se logró esconder detrás de un pilar de concreto. Entonces, que cuando él estaba escondido en el pilar de concreto, le empezó a gritar que pues ya se había metido en un serio problema con él, y que le empezó a decir que pues vamos, bájate y vámonos a desvivirnos, ¿no? Porque pues esta persona pues ya estaba muy molesta. Esta persona hace mención de que él mide básicamente como 2 metros de estatura y pesa alrededor de 130 kilos, y que tiene pues, cierto conocimiento en box. Entonces que a pesar de esto, que él sí sentía como que cierto miedo por lo que él veía, porque a pesar de que no podía ver la cara o la forma de, o sea, el rostro o las facciones de él, que podía observarle un par de ojos rojos que brillaban, pero no rojos, perdón, que eran como un verde fosforescente, que él podía observarlo pues en lo oscuro. Entonces que este ser brincó en un árbol y que se empezó a ir, y que ahí quedó, que posteriormente se dejó de escuchar ese tipo de ruidos. Entonces en otra ocasión que él salió a su patio, y que en eso que vio al ser otra vez, que es que de la misma manera llegó a ir a casa de la mamá de su hija, y que se encontró nuevamente con ese ser, y que él agarró y le empezó a decir, pues sabes qué, ya ven, vamos a desvivirnos, o sea, vamos a agarrarnos, y que este ser que se le empezó a acercar a esta persona y que le empezó a dar miedo, pero en cuando se le acercó este ser, que le pudo observar ya el rostro, pero no nos describe cómo era, solamente nos dice que lo pudo observar y que él se quedó como que paralizado, y que este ser que como que se rió y brincó a un árbol y se empezó a ir. Y lo que hizo su esposa fue que se fue a vivir con él, o sea, dejaron la casa y se fue a vivir con él. Entonces cuando se fue a vivir con esa persona, dejaron de ver a ese ser y ya no volvieron a escuchar pasos en el techo de la casa de él, ni nada. ¿Crees que podría ser algún tipo de nahual o algo así? Por el sentido de que brinca. Pero es que, ¿sabes? No sé si ahora sí que en República Dominicana existen ese tipo de... Ajá, o sea, tendría que tratar de buscar una imagen para ponerla. Pero ya ves que en muchos lugares existe que es el hombre pájaro, existe que es el hombre del sombrero, o sea, existen diferentes tipos de leyendas, mitos, claro. Entonces no sé cuál sería como el tipo de mito que podría haber en ese lugar, en esa región, por decirlo de cierta manera. Sí, bueno, y esta misma persona nos envía otra historia. Entonces él nos platica que él trabajaba en un hotel, pero que cerca de ese hotel tenía un amigo que vivía como a unos 80 metros de ahí. Entonces que había muchísimo calor en ese hotel, y que él siempre alrededor de las 2:30 de la mañana que salía a platicar con su amigo. Entonces que en una de esas que salieron a platicar, que empezaron a escuchar un ruido raro, algo así como y que de la nada empezaron a escuchar como que una abeja, un muy zumbido, fuerte, ¿no? Un zumbido muy fuerte, y que en eso que ellos estaban escuchando ese tipo de cosas, que los dos se quedaron así como que, o sea, apareció una luz frente a ellos, y que se quedaron así como que sí paralizados, o sea, se quedaron así como que con miedo. Y que en eso la persona que nos envía el relato, que como pudo, levantó su dedo y apuntó hacia arriba, y que cuando su amigo miró a ver, que vio que en la parte de arriba había un platillo volador, y que tenía así un montón de luces que brillaban bastante, y que cuando lo vieron, que empezaron a gritar y arrancaron a correr los dos, que esta persona se metió al hotel, cerró todo, y que se metió detrás del escritorio donde él estaba,
Por miedo. Y que fue tanto el miedo que él tenía que se le empezaron a salir las lágrimas. Y que su amigo se fue corriendo a su casa. En eso que pasaron unos 10, 15 minutos, que le mandó a su amigo, oye, pues estás bien, si hazme un favor, asómate a revisar si ya se fue pues, esta cosa. Y que su amigo le respondió, mejor dile a tu mamá que se asome. Y él pues, se la tomó de cura y dice él que bueno, ya salieron, que ya no estaba este platillo, pero que ellos vieron un platillo que se les paró básicamente enfrente de ellos. Y no tomaron foto ni nada porque sí, claro, fue tanto el miedo que tuvieron que corrieron de ahí. Entonces, él dice que ese tipo de historias no las ha contado por el miedo a que la gente piense que él está loco, de que la gente lo tome por burla, y por eso él no se ha atrevido a contarlas. Sí, es como, pues, digo, la gente, pues, como le puede parecer gracioso o tener más miedo de lo que no comprende, pero te imaginas la impresión de verdad que debe sentirse ver algo así, o sea, que tú veas un platillo. Es a lo que voy, o sea, podrías tú decir que, bueno, no voy a tener el miedo, no voy a tener pánico, pero al observarlo. Pero pues, aparte del contexto que él te da, que es una persona alta, y claro que de unos 130 kilos, o sea, es que le dé miedo a una persona así y que sepa box también, o sea. Sí, y es una persona imponente hasta cierto punto por la estatura y pues, por el tamaño. Entonces, pues sí, está cañón, ¿no? Sí, ver un platillo y ese tipo de cosas, o sea, a mí sí me causaría hasta al mismo terror, y eso que pues yo estoy más pequeño y más flaco, imagínate. Sí, bueno, sí, está muy interesante la historia. Y pues, ¿tú tendrías miedo a contar una historia así si llegaras a verlo? ¿Tendrías miedo a que las personas digan, no, estás loco? No, pues las últimas veces que he practicado algo mío, la persona me dijo, como que a ti te pasan muchas cosas raras, ¿no? Eso sí está muy extraño. O sea, a ti te pasan muchas cosas raras, ¿no? Pues es que pues nunca había convivido con una persona que le pasaban ese tipo de cosas. Pues por eso te pero pues no te tomas loco, sino... Eso sí está muy extraño. O sea, a ti te pasan muchas cosas raras, ¿no? Pues no, que pues es raro que a una persona le pasen muchas cosas así, porque pues en mi caso me pasan cosas, pero pues no había conocido a una persona que le pasaran igual ese tipo de cosas, eso voy. Ah, ok. Ok, bueno, yo te voy a leer una historia que igual nos mandaron. Ok. Nos las enviaron por medio nos enviaron por medio de Instagram, pues ahí pueden mandar sus historias. Y pues te la voy a leer porque la verdad no me la aprendí. Ok. A ver. Dice: hola, buenas noches. Mira, resulta que hace ya 3 años pertenecí al ejército. Y pues en ese entonces teníamos que salir a patrullar todos los días de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y pues hasta ahí todo tranquilo, es decir, salíamos todo normal. Pero un día que salí me tocó hacer guardia, ya que tenía que cuidar a mis demás compañeros mientras ellos dormían. Y ese día nos tocó pasar la noche en una casa de obra negra. Aparte que solo estábamos a la luz de la luna porque no había ni un poste de luz. Pero bueno, estaba en el turno de 1 de la mañana a 3 de la mañana, a lo cual salí a ejercer mi servicio con muchísimo sueño. Pero pues como todo humano, al sentir algo raro en el ambiente, el sueño se te va, ¿no? Pues en una de esas casas vi a un perro realmente grande, de verdad realmente grande. Pues descarté el momento que no era un animal cualquiera y pues se echó a correr hacia mí directamente, a lo cual no pude ni accionar mi arma, ya que me quedé congelado del miedo, la verdad. Y pues solo pasó 1 metro de mí. ¿Y qué pasó? Ese animal se me empezó a bajar la presión, pero seguía dudando de que era un animal. Después me alejé de ese lugar en donde estaba yo, volvió a pasar y ahí salí de dudas de que no era un perro normal, ya que brincaba y de repente corrí en 2 patas y pues me desmayé. Y no sé qué tiempo estuve ahí en el suelo, pero me desperté con mucho dolor de cabeza. Y hasta la fecha sigo pensando que cuál fue la causa de mi accidente, de mi desmayo.
O sea, yo siento que ahí nos está hablando prácticamente de un nahual. Ok, esta persona te dijo que si era anónimo. Sí, no, esta persona me dijo que lo podemos nombrar y en Instagram me sale como Chema PL. Ok, Ok, y bueno, así como, o sea, yo siento que así como los pescadores que pueden observar muchas cosas en el mar, así como los exploradores, los alpinistas Ujú. o los soldados, policías, personas que en cierto punto llegan a estar bastante tiempo pues, lejos en el monte, en carreteras, que les toca hacer ciertas guardias, que sí tienen demasiadas historias sobre ese tipo de cosas. Y de hecho, tú has escuchado a un podcast que hace el GAFE 423. Sí, creo que tengo un Bueno, poquito esta bajo. persona de igual manera pues llega a contar una historia donde dice que veían a unas personas que pues básicamente ya no estaban. Entonces, este es o sea, es un ex fuerza especial del ejército. Ujú. Entonces, siento que o una de dos, tal vez el cansancio, el desvelo, les puede jugar algo en contra, o sea, en un juego pues mental, pero de igual manera no hay como tú podrías llegar a comprobar que lo que esa persona vio no fue real. Ah. Y él lo que te está diciendo que brinca y corre en dos patas o sea, lo interesante es cómo es que este animal no le hizo algo. Ujú. Tal vez no era su objetivo de Claro. él, solamente se cruzó en su camino y tal vez al desmayarse. Sí, por la impresión de ver a un perro en dos patas correr. Ajá, Bueno, descartó que fue un perro en aquel momento que lo vio correr en dos patas. ok. O sea, yo sí podría ser un nahual. Sí, sí, o sea, podría decirse que sí, podría llegar a ser un nahual. Bueno, te voy a contar la segunda historia, es de esta misma persona. Ok. Dice, la segunda anécdota es que en ese mismo trabajo se ven muchas cosas, pero en una de esas tantas cosas como militar o exmilitares, nos toca ver cuerpos desmembrados, quemados, etc. Resulta que fuimos a una localidad de Puebla, que por cierto no recuerdo el lugar, y me tocó ver 3 hombres calcinados y 2 mujeres con signos de tortura. Y pues uno como primerizo la verdad se asusta un poco, pero bueno, pasó un buen rato y yo empecé a soñar con una de esas 2 mujeres que habíamos visto, que incluso me ponía a imaginar su cuerpo lleno de tatuajes de la Santa Muerte, como muchos lo conocen. Lo malo empezó cuando mínimo a la semana soñaba que aquella mujer 4 veces y después de 3 semanas, o sea, creo que lo soñaba muy seguido. Ujú. De lo mismo un día de mi casa desperté llorando y gritando porque sentía claramente que aquella mujer me seguía más y más en cada sueño. Después de tantos gritos que aventé, mis papás llegaron hacia mí y les conté todo y solo se quedaron en shock porque ellos me dijeron que me veía mal y siempre dormía, a lo cual no le tomaba mucha importancia, hasta que me llevaron con un curandero. No sé cómo lo conozcan, y ese señor dijo que andaba cargando el pesar de esa mujer, ya que había hecho muchas cosas malas. Pero después de tantos rezos, gracias a Dios, todo quedó atrás y ahora no he soñado con aquella mujer. Aunque de repente pasan cosas extrañas, solo lo veo en el lado positivo. O sea, de cierta manera está diciendo que el pesar de la mujer lo sintió y lo cargó y empezó a sugestionarse con eso, por decirlo de Tal cierta vez manera. como él dice que al ser una persona primeriza en este tipo de Se cosas, asusta, claro. sí, o sea, se asustó a tal grado que le generó una especie de estrés en el cual él pues lo empezó a Soñar soñar y a recurrentemente. soñar, y este mismo sueño lo empezó como que a cansar mentalmente. Entonces, y de igual manera, pues, que bien que ya no sueñe con esto Claro. y que pues ahora sí que esté mejor su salud y que pues si este chamán o brujo o curandero como lo que queremos sea, llamar. pues si lo ayudó, pues bien, ¿no? Claro, pero pues muy interesante eso de que piensen que puedes cargar el pesar de una persona, ¿no? Ajá, tal vez la negatividad de esto Ujú. se le puede. Pues, se supone que como todo es energía, Sí, tú claro, podrías llegar a cargar con la energía pues de este ser que quedó en ese lugar, ¿no? claro. Entonces, pues, no sé. Sería muy lógico eso, pero también muy
muy aterrador de cierta manera, ¿no crees? Pues sí, ¿no? O sea, es como cuando ves, no sé, algo, un carro, o un vehículo, una persona, y tú lo empiezas a sobrepensar demasiado, que llega un momento en el que lo empiezas a soñar. Claro. Bueno, pues muy interesantes las historias. Pues un saludo a Chema que nos envió sus historias y pues a ver si nos pueden mandar más. Sí, Y de igual manera que nos envíen pues más historias y aquí lo vamos a estar contando. Claro, ¿te parece si pasamos a la sección de videos? Sí, claro, en esta ocasión les presentamos a Si Yo Lo Vi. Tú también. Y te voy a mostrar. El primer video tiene que ver con el tema del exorcismo que tratamos. Ok. Hay algo muy curioso en este video de que muchos comentarios afirman que un exorcismo nunca se hace dentro de una iglesia. No sé la razón del por qué, pero que nunca se hacen dentro de una iglesia. Pues tal vez porque llegaría a ser un poco de problema poder meter este ente A una iglesia. a la iglesia, pero pues si lo piensas, el caso de Ana Clown que te llega a Ujú. platicar, a ella sí la llegaron a exorcizar pues en una En iglesia. una iglesia, sí. O sea, bueno, no sé, la verdad desconozco por qué dicen que no se podría. Tal vez podría llegar a Pero como dices, variar, puede ser, ajá, dependiendo del lugar, del lugar, de la situación. O la Yo creo que cre- del grado más bien. o la creencia de esta cada persona. quien, ¿no? Ajá. Te voy a mostrar el segundo video, que igual de cierta manera tiene que ver. Estamos haciendo un exorcismo. God have pity on us and bless us. May let his face shine upon us. May your way be known, or you experience the fires of hell. Zion, leave now. In the name of Jesus Christ, I command any of the spirits that are present in Gina to speak out now and reveal themselves. The cross compels. God the Father. Es a lo que iba, ¿sabes? Y era bueno lo que me contaste igual de tu historia de que hacía ruidos extraños y todo ese tipo de cosas. ¿Lo ves creíble? Así, sinceramente, desde tu punto de vista, si tuvieras esto, ¿creerías que de verdad sería algo paranormal, un Pues exorcismo? tal vez lo podría asomar como más como una especie de esquizofrenia o hasta no sé si puede asemejarlo con la rabia. Mm, Entonces, pues no sé bajo qué contexto esté pues esta persona y tal vez si para que, o sea, quiero pensar de que sí emitieron el contexto. no, o sea, el permiso por parte del Vaticano para claro. poder llegar a hacer el exorcismo, porque se supone que si no lo autoriza, no lo pueden hacer. Entonces, no podría decirte si llegaría a ser cierto o falso, porque pues tal vez, te digo, tiene esquizofrenia la persona y es lo Claro. que tiene. Ok, voy a mostrar el último video. Este pues ya no tiene nada que ver con el exorcismo. A mí me costó mucho descifrar qué es lo que estaba en ese video. Y te voy a poner a ver si tú lo logras captar. Fue en un cine. Okay. Te voy a poner un poquito así para que lo veas. ¿Lo lograste ver? ¿Sabes? Este video creo que sí lo llegué a ver, pero vi como que la reseña del chavo. Sí, yo no, la verdad no vi Bueno, la reseña. Te Bueno, voy a platicar la historia del chavo. De hecho, lo voy a llegar o tal vez ya lo vieron porque lo voy a tratar de poner Ok. después de este video. ok. Entonces, esta persona llega a contar de que fueron a un cine con sus amigos o sus familiares, algo así. Entonces,
detrás de uno de los pilares que se ven allí, se logra ver como con una persona asomándose. Entonces, se supone que mucha gente le llegó a decir que era como que algo falso. Algo así. Sí, veía los Entonces, comentarios. esta persona le dice a él, o sea, hace como que un tipo live o una tipo video reacción donde tiene la imagen amplificada, donde él dice que él nada más fue al cine y como que no acostumbra a hacer este tipo de cosas. Claro. Entonces él trepó el video. ¿Por qué? Porque se le hizo algo interesante lo que pudieron observar detrás del pilar. Tomás, te digo, lo voy a tratar de buscar y lo voy a poner, ya sea una imagen o un video, lo voy a poner en alguna parte de la pantalla o va a estar apareciendo mientras Claro. estamos hablando. Y es que te digo, o sea, lograste, como dices que se asomó la persona, ¿no? Sí. Y yo estuve viendo los comentarios de ese video y todos son negativos, que juran que es un montado, que es una persona con máscara, etcétera, etcétera. Pero, o sea, yo como una persona escéptica, te digo, a mí me han pasado ese tipo de cosas que al momento puedo decir sí es algo paranormal, pero tú eso sí lo ves creíble, o sea, de que tú crees que desde tu punto de vista. Pues es que, como, o sea, yo te he llegado a platicar que en muchas ocasiones he llegado a ver demasiadas cosas pues extrañas. Sí, claro. Y que inclusive he llegado como que a tener un video donde se logra apreciar como que una sombra asomándose por una ventana. Podría llegar a decirte que podría llegar a suceder. Tal vez le estaban gastando una broma a este muchacho Claro. por alguien que estaba ahí escondido. O tal vez es un efecto pues de la cámara o algo, pero sí podría llegar a ser real que pudieses llegar a grabar este tipo de cosas, porque se dice que cuando tú lo estás buscando Sí, conscientemente. es cuando más te puedes llegar A pasar ese tipo de... puedes llegar a captar ese tipo de cosas. Mientras tú más lo buscas, como vas demasiado enfocado en querer enfocado, verlo. sí, no te pasa nada, no lo encuentras. Sí, son los 3 videos y te digo, a mi punto de vista, solo el primero se me hizo un poquito más creíble, pero a la vez no, por el simple hecho de que dicen que nunca se hacen los exorcismos en las iglesias, pero me recuerda la historia que me contaste, que sí lo hicieron en una. O sea, sería un poquito contradictorio. ¿Tú te fías de que alguno de esos videos fueran verdad? Pues tal vez el de la persona del cine, y digamos que pues el de esas personas sí podría llegar a dudarlo. Ajá, porque pues no sabes exactamente qué fue todo lo que sucedió. Tal vez nada más grabaron una pequeña parte del video y pues sí les estaban haciendo ahora sí que la práctica de un exorcismo, pero pues tal vez padeciendo alguna una enfermedad psicológica. Claro. De esas personas. Y ahora, dejando el tema de los videos, o sea, respuesta rápida de tu parte, ¿qué sería entonces lo que hablamos? ¿Tema científico, clínico o realmente un tema de paranormal? Sin explicación, solo tu ¿el respuesta. exorcismo? Sí. O sea, ¿qué es lo que ¿A qué te inclinas más? Sin decir que fuera un 50-50, si tuvieras que elegir uno, ¿por cuál te inclinarías más? A un tema psicológico. Psicológico, claro. Yo igual me inclinaría más a un tema psicológico. Bueno, ¿algo más que quieras decir Pues antes? nada más agradecerles si llegaron hasta este punto del video. Como siempre, pues les recomendamos que escuchen los videos con audífonos y que escuchen este y anteriores, pues que los compartan, que nos den un like y que nos dejen en la caja de comentarios, pues si a ustedes han llegado a tener algún tipo de experiencias o situaciones. Y pues igual nos pueden seguir en las diferentes redes sociales que les vamos a estar dejando en la parte de abajo. Les agradeceríamos que pues nos siguieran para que pues cada vez seamos más. Claro. Y que o sea, por Instagram nos pueden llegar a contactar para enviarnos sus historias de igual manera y ya ustedes nos dicen si lo quieren anónimo o no, pues para poder comentarlos en el podcast. Y como siempre, agradecerles. Y de mi parte sería todo. La verdad, muchas gracias por todo. Estamos creciendo poco a poco. Espero igual nos puedan decir en qué podamos mejorar, qué podamos cambiar o qué tema les gustaría que hablemos. También estaría bueno. Y pues sería todo. ¿Algo más? No, pues nada más, como siempre, agradecerles que tengan una feliz Noche sin luna.